Mi mano escribió mi nombre antes de que pensara en hacerlo. En la celda de Paiute Tom, el sonido llegó antes que el movimiento. La figura en la celda opuesta inclinó la cabeza sin respirar. El guardia dijo que estaba vacía, pero evitó mirar dentro. La tinta cambió mientras yo no recuerdo haber dejado de escribir. Intenté detener la mano, pero siguió trazando mi nombre con otra presión. El sonido volvió a adelantarse y mis dedos llegaron tarde a cada línea. La figura en la celda opuesta repitió mi gesto antes de que lo hiciera. El guardia pasó sin mirar y mi nombre siguió escribiéndose sin mí. La tinta cambió otra vez cuando dejé de sentir que era mi mano. El ingreso de Paiute Tom quedó registrado antes de que yo cruzara la reja. Lo vi escrito en el archivo institucional mientras aún estaba de pie. Mi nombre ya estaba ahí, con una hora que no reconocí. La tinta se veía fresca aunque nadie había pasado página. El guardia señaló la línea sin tocarla y dijo que todo estaba en orden. La senderonidad. Primera vez que escuché el sonido pensé que venía del pasillo. Un roce seco como grafito sobre papel viejo. Pero mis manos aún estaban quietas sobre la mesa. La hoja frente a mí ya tenía trazos que no recordaba haber hecho, y sin embargo coincidían con mi letra. El archivo institucional luego diría que fue mi primera transcripción coherente. Escribí que el sonido siempre llegaba antes, que algo se adelantaba medio segundo a cada gesto, que la celda de Paiute Tom no estaba en silencio sino desfasada. Lo anoté mientras sentía que mi mano iba detrás de lo que ya estaba escrito, como si copiara algo invisible. El guardia revisó la hoja sin leer en voz alta y la dejó donde estaba. En la prisión de aislamiento todo parecía detenido, pero el eco no obedecía. Cada pequeño golpe tenía una sombra previa, un aviso que no encajaba con ningún movimiento visible. Intenté seguir el ritmo con los dedos sobre la mesa, pero siempre llegaba tarde, como si el lugar decidiera antes que yo cuándo ocurrían las cosas. Volví al archivo institucional, buscando confirmar lo que sentía. Encontré la misma página con mi escritura descrita como estable, sin anomalías ni interrupciones. Incluso había una nota del guardia afirmando que no se registraron sonidos inusuales, mientras yo todavía escuchaba ese roce adelantado desde la celda de Paiute Tom. Empecé a describir la celda opuesta sin haberla mirado. Aún anoté que había algo inclinado hacia la izquierda, que ocupaba el espacio junto al muro como si esperara. Mi mano lo escribió antes de que mis ojos se levantaran. Cuando finalmente miré, no vi nada claro, solo la sensación de que algo ya estaba ahí. El sonido volvió, más cercano, como si viniera desde esa celda opuesta, y mi escritura se adelantó otra vez. Describí un contorno que no lograba enfocar, una presencia que parecía copiar la postura que aún no adoptaba. El guardia pasó sin detenerse y dijo que esa celda estaba vacía sin girar la cabeza. Seguí escribiendo lo que aún no veía. Cada palabra parecía con una certeza que no sentía mía. Describí una inclinación precisa, un peso apoyado contra el muro, un ángulo de cabeza que todavía no distinguía. Y cuando al fin forcé la vista hacia la celda opuesta, algo parecía ocupar ese lugar justo como ya estaba escrito. El sonido de pasos volvió a ocurrir antes del registro del guardia. Lo escuché avanzar con ritmo firme por el pasillo vacío. Aunque aún no había sombra ni llave sonando, la mesa vibró apenas con cada impacto adelantado, y mi mano reaccionó tarde, como si llegara después a un lugar ya ocupado. Cuando el guardia finalmente apareció, su figura coincidía con un eco viejo. Su caminar no producía el sonido que yo ya había oído. Se detuvo frente a mi celda sin mirarme del todo, y su presencia se sintió como una repetición torpe de algo que ya había pasado. Intenté seguir la secuencia con la mirada fija en sus botas, pero cada paso suyo caía detrás de un paso previo invisible, como si otro guardia hubiera cruzado antes que él sin dejar rastro, y él solo imitara una rutina que no le pertenecía del todo. Volví a la hoja. La tinta ya había avanzado una línea que no recordaba escribir. Describía exactamente ese desfase en los pasos, con palabras que reconocía como mías pero que no había decidido usar. Y la presión del trazo era más firme, casi impaciente. El archivo institucional seguía abierto en la página donde mi ingreso figuraba adelantado. La hora parecía haberse movido otra vez,
ya no coincidía con la anterior que había visto, y sin embargo la tinta seguía fresca, como si acabara de asentarse frente a mis ojos. Deslicé los dedos por el borde del papel. Noté una aspereza nueva que no estaba antes, como si el documento hubiera envejecido en minutos. Pequeñas grietas cruzaban las fibras, y en los márgenes aparecían marcas que no recordaba haber hecho. Leí una anotación lateral que corregía la fecha de ingreso. La tachadura era reciente, pero la tinta se veía más vieja que el resto, y debajo había otra corrección que devolvía la fecha anterior, como si dos momentos discutieran sin resolverse. Mi mano volvió a moverse sin aviso. Escribió otra corrección en un espacio donde no quedaba lugar. La línea se torció al final como si el pulso no respondiera igual, y por un instante no sentí los dedos, solo vi cómo avanzaban. El sonido regresó desde la celda opuesta, un roce leve que se adelantó otra vez. Giré la cabeza después de escucharlo, y la figura ya estaba en la postura que mi hoja acababa de describir, inclinada con exactitud incómoda hacia el muro. Parpadeé para fijar mejor el contorno, pero la imagen parecía llegar antes que mi enfoque. Cada vez que intentaba verla con claridad, ya estaba un paso adelante, como si mi percepción fuera siempre una versión atrasada de lo que ocurría. El guardia pasó de nuevo, esta vez sin detenerse. Murmuró algo sobre registros en orden sin revisar nada, y en el mismo instante mi hoja añadió esa frase antes de que yo la oyera completa, con una caligrafía que ya no sentía propia. Revisé el archivo otra vez. Las páginas parecían más frágiles, algunas esquinas se deshacían al tocarlas, y entre líneas surgían notas marginales que corregían horas, nombres y secuencias. Ninguna coincidía del todo con la anterior. Una anotación firmada por mí afirmaba que el sonido nunca se adelantó. Otra debajo lo negaba con insistencia. Ambas tenían mi letra pero distinta presión, como si dos versiones de mi mano hubieran pasado por el mismo espacio. La tinta también cambiaba de tono dentro de una misma palabra. Comenzaba clara y terminaba oscura, sin transición, y en algunos trazos se veía un temblor que no sentía en el brazo, como si el movimiento viniera de otro ritmo. Apoyé la palma sobre la hoja para detener todo, pero la siguiente línea apareció igual, debajo de mi mano, describiendo exactamente ese intento inútil, y cuando levanté los dedos, la tinta seguía húmeda aunque no recordaba haber escrito. El sonido de pasos volvió a adelantarse en el pasillo, más cerca esta vez, más preciso, y supe que el guardia aún no había llegado, pero mi hoja ya lo registraba entrando mientras yo seguía esperando verlo aparecer. No eran mis cardos, ideas, eso fue lo primero que entendí. No venían con mi voz ni con mi ritmo, aparecían completas entre una frase y otra, como si alguien las dejara ya pensadas dentro de mí, y yo solo las encontrara. Mientras escribía, con una familiaridad que no me pertenecía, intenté seguir una de esas ideas hasta el inicio, rastrear de dónde venía, pero no tenía principio, ya estaba formada cuando la notaba, y al intentar apartar la otra ocupaba su lugar, con el mismo tono que uso para narrar, pero con una intención que no reconocía como mía. Mi mano no dudaba, eso era lo más inquietante, esas frases ajenas no se sentían extrañas al escribirlas. El trazo las aceptaba sin pausa, como si siempre hubieran sido parte del mismo flujo, y sin embargo, al leerlas, no encontraba el momento en que decidí pensarlas. El sonido volvió a adelantarse. Ese roce seco llegó antes de que la punta tocara el papel, y en ese desfase apareció otra idea que no elegí. Describía la celda opuesta con precisión, una inclinación exacta contra el muro, un ángulo que aún no había comprobado con mis ojos. Leí lo que acababa de escribir, y sentí una leve resistencia en el pecho. No era miedo, era una especie de desacuerdo interno, como si una parte de mí negara haber producido esas palabras, mientras otra ya estaba continuando la línea siguiente sin detenerse. Miré hacia la celda opuesta después de leer, y ahí estaba, esa inclinación, esa forma apoyada en el mismo punto que la frase había fijado. No se movía, no respiraba, pero tenía peso, ocupaba espacio con una presencia que parecía haber llegado antes que mi mirada. Pensé en dejar de escribir, en soltar el lápiz
y romper esa secuencia, pero antes de decidirlo ya estaba anotado. La hoja describía mi intento de detenerme, y la presión del trazo aumentó, como si algo insistiera en que no interrumpiera el flujo que no controlaba. El guardia pasó sin detenerse. Su voz llegó después de haber sido escrita, una frase breve sobre registros en orden. Y mi mano la había anotado en poseado dejado ya en el margen, con una caligrafía más firme, como si esa parte del relato no necesitara mi consentimiento. Volví al archivo institucional con la sensación de llegar tarde a algo que ya había ocurrido. La página estaba abierta en mi ingreso, pero había una línea nueva, una observación añadida que describía estabilidad en mi conducta, escrita con tinta reciente que no vi colocarse. Deslicé los dedos por esa anotación. La textura era distinta al resto, más áspera, como si hubiera envejecido en segundos. Y al mismo tiempo, la tinta aún brillaba, contradictoria, como si dos momentos distintos compartieran en el mismo espacio en el papel. Leí en voz baja lo que decía sobre mí, y mientras lo hacía otra frase apareció en mi cabeza. No era una reacción, era una continuación que no había pensado. Corregí una palabra del informe, y sin darme cuenta ya la estaba escribiendo en el margen inferior. La corrección no coincidía con el contenido, alteraba el sentido de la observación. Pero mi mano no dudó. Trazó cada letra con precisión, y al terminar sentí un leve retraso en mis dedos, como si hubieran seguido una orden que llegó antes de que yo la percibiera. El sonido en la selva, el ente cartaría. Cantos verano, ondeun tiento, paito, onae. Prisión de aislamiento se volvió más denso, no más fuerte, pero más presente. Cada roce parecía tener intención, como si marcara el ritmo de lo que debía escribirse, adelantando no solo movimientos, sino también pensamientos completos. Me concentré en mi respiración para distinguir lo propio de lo ajeno, pero incluso eso parecía desfasado. Sentía el aire entrar después de haberlo anotado, como si mi cuerpo también estuviera siguiendo una secuencia ya registrada en otra parte. La figura en la celda opuesta inclinó la cabeza, o tal vez ya estaba inclinada y yo recién lo notaba, y en ese instante surgió otra idea que no elegí, una frase que afirmaba que yo copiaría ese gesto, y antes de reaccionar mi cuello empezó a ceder hacia el mismo lado. Intenté resistir, tensé los músculos para quedarme erguido, pero la resistencia llegó tarde, como todo lo demás, y cuando sentí el movimiento ya estaba descrito en la hoja, con un detalle que no habría usado por decisión propia. Volví al archivo institucional buscando una referencia firme, algo que no cambiara, pero encontré más correcciones, anotaciones que se contradecían entre sí. Algunas afirmaban coherencia total, otras señalaban coherencia. Fragmentación, todas con mi nombre al pie. Una de esas notas estaba claramente escrita por mí. Reconocí la forma de ciertas letras, pero no recordaba haberla hecho. Describía pensamientos intrusivos. Como parte de un proceso normal, minimizaba lo que yo estaba viviendo en ese mismo momento. Leí esa nota varias veces, esperando que algo encajara, pero lo único que cambió fue la tinta. Se oscureció, levemente, en ciertas palabras, como si reforzara la idea de normalidad, mientras yo sentía lo contrario crecer con cada línea que no controlaba. Mi mano volvió a moverse sin aviso. Añadió otra observación al informe. Afirmaba que no había disociación, que la narrativa era consistente, y mientras la escribía sentí claramente que esa afirmación no era mía. Pero el trazo no reflejó ninguna duda. El guardia regresó. Sus pasos ocurrieron primero en el sonido, luego en el suelo, y finalmente en la vista, y en cada etapa mi escritura ya los había registrado, con una precisión que no correspondía a lo que yo percibía en ese orden alterado. Se detuvo frente a la celda de Paiute Tom sin mirarme, y habló de rutina, de control, de normalidad, y cada palabra suya aparecía antes en mi hoja, como si él repitiera algo que yo ya había escrito sin decidirlo. Quise decirle que algo no estaba bien, que mis pensamientos no eran solo míos, pero al abrir la boca la frase ya estaba escrita como una negación, como si yo mismo afirmara que todo estaba en orden, y mi voz terminó repitiendo esa versión. Sentí una breve desconexión entre lo que quería decir y lo que dije. No fue un silencio, fue un
Reemplazo, y en ese espacio apareció otra idea ajena, más firme, más integrada, como si llevara más tiempo dentro de mí que mis propios pensamientos. Regresé a la hoja con una urgencia que no controlaba, y ahí estaba todo, cada intento de resistencia ya convertido en registro, cada duda transformada en afirmación contraria, con una coherencia que no coincidía con lo que yo sentía. Leí una línea final añadida en el archivo institucional. La tinta aún húmeda reflejaba la luz débil de la celda, y el texto afirmaba estabilidad cognitiva, ausencia de anomalías relevantes, pese a una transcripción fragmentada y errores motores evidentes. No podía distinguir si la figura en la celda opuesta escribía al mismo tiempo que yo, o si lo hacía antes y yo solo alcanzaba su rastro con un retraso. Cada vez que mi mano avanzaba una línea, sentía otra presión adelantada en el aire, como si alguien ya hubiera ocupado ese gesto con una versión más firme. Shh. Miré sus manos, o lo que creía que eran sus manos, pero no había movimiento claro, solo una tensión apoyada contra el muro. Una postura fija que no encajaba con la actividad que yo sentía duplicarse, y aún así el sonido de grafito llegaba con dos ritmos, uno apenas antes que el otro. Bajé la vista a mi hoja. La tinta estaba fresca en dos tonos, uno más oscuro que el otro, siguiendo el mismo trazo con una leve desviación, como si la misma frase hubiera sido escrita dos veces sin coincidir del todo, y mis dedos no recordaban haber corregido nada. Probé detenerme en mitad de una palabra. Dejé la letra incompleta, pero en el día que me surgió de tipo el día. Instante en que dudé, la línea continuó igual, cerrando la forma con una seguridad que no era mía. Y cuando intenté retomar el control, mi mano solo repasó algo que ya estaba decidido. El sonido volvió a adelantarse desde la celda opuesta, esta vez más cercano al papel que al aire, como si el roce ocurriera directamente sobre mi hoja antes de que la tocara. Y al alzar la vista, la figura seguía inmóvil, pero la inclinación había cambiado apenas, replicando un gesto que yo aún no hacía. Intenté escribir algo distinto, una palabra que no encajara con lo anterior, pero antes de elegirla ya estaba tachada en el margen, reemplazada por otra que mantenía la coherencia del texto, y esa corrección no tenía mi ritmo. Era más rápida, más limpia, sin vacilación. El archivo institucional permanecía abierto a mi lado, y sin tocarlo como una nueva línea aparecía entre las anteriores. No fue un movimiento visible, fue una presencia que se impuso de golpe, una anotación que describía exactamente lo que yo estaba intentando cambiar. Deslicé el dedo por esa línea. La tinta se sentía doble, una capa húmeda sobre otra ya seca, y al leerla noté pequeñas variaciones entre palabras repetidas, como si alguien hubiera duplicado el mismo registro, con ligeros ajustes, sin decidir cuál era el válido. Levanté la hoja para compararla con el archivo, y las frases coincidían solo en estructura, no en detalle. Algunos verbos cambiaban, ciertas pausas desaparecían, y en esos cambios mínimos había una intención que no lograba ubicar, como si alguien afinara la versión sin consultarme. Volví a escuchar el sonido de la Sinton de Atanda. Roce, ahora claramente en dos tiempos, uno adelantado y otro que seguía mi movimiento. Y al intentar sincronizarme con el segundo, el primero se imponía, obligando a mi mano a corregir lo que aún no había escrito. La figura en la celda opuesta inclinó la cabeza un poco más. O tal vez siempre estuvo así, y recién lo noté, pero en la hoja ya estaba descrito ese nuevo ángulo, con una precisión incómoda, y al tocar mi propio cuello sentí que imitaba una postura que no elegí. El guardia pasó frente a la celda de Paiute Tom sin mirar. Su presencia llegó después de haber sido registrada, y en el archivo apareció una nota que confirmaba rutina normal, mientras mi hoja añadía otra línea que cuestionaba esa afirmación con palabras que no decidí usar. Ambas versiones quedaron una debajo de la silla. Otra, la primera estable, la segunda insistente, y ninguna se anulaba del todo. Coexistían como si el sistema no necesitara elegir entre ellas, como si ambas fueran válidas al mismo tiempo. Intenté marcar una como correcta, tracé un círculo torcido alrededor de la que sentía más cercana,
pero al apartar la mano había dos círculos, uno más firme superpuesto al mío, rodeando la otra versión, y no pude reconocer cuál había hecho primero. El archivo empezó a llenarse de esas duplicaciones, anotaciones que se corregían y luego se restauraban con pequeñas variaciones. Algunas negaban eventos que yo recordaba con claridad. Otras los repetían con cambios mínimos que alteraban su sentido. Leí una línea donde se afirmaba que nunca escuché el sonido adelantado. Justo debajo otra repetía la escena, con el desfase intacto, ambas firmadas por mí, ambas con mi letra, pero con distinta presión, como si dos manos compartieran el mismo pulso. Mi hoja comenzó a reflejar ese mismo patrón. Cada frase que escribía aparecía duplicada, con una variación leve, a veces en una palabra, a veces en el orden, y cuando intentaba borrar una, la otra se reforzaba, como si la eliminación alimentara su permanencia. La figura en la celda opuesta ya no parecía solo observar. Su presencia coincidía demasiado con esas variaciones. Cada ajuste en el texto tenía un eco en su postura, un cambio mínimo que llegaba antes de que yo lo notara. En el papel, sentí que el espacio entre ambas celdas se llenaba de esas versiones, no como objetos visibles, sino como decisiones ya tomadas que flotaban antes de convertirse en acción. Y mi mano solo elegía una después de que otra ya había ocurrido. El archivo institucional empezó a registrar esas elecciones como definitivas, ignorando las alternativas que yo veía superpuestas. Y cada vez que una versión quedaba asentada, otra surgía en el margen, cuestionándola con la misma autoridad. Intenté cerrar el archivo, pero la página cambió antes de que la tocara, mostrando una síntesis, donde todos los eventos quedaban ordenados sin contradicción, y al mismo tiempo, mi hoja escribía lo contrario. Ambas narraciones avanzaban juntas, sin tocarse del todo, una limpia y estable, la otra fragmentada pero insistente, y en ese cruce empecé a perder la referencia de cuál venía primero, cuál estaba corrigiendo a cuál. El guardia regresó, su voz llegó tarde otra vez, pero en el archivo ya constaba su declaración de normalidad, mientras mi hoja añadía una variación donde su tono era distinto, más bajo, casi como si leyera algo que ya estaba escrito. No supe si esa diferencia era real o añadida, porque al intentar recordarla, aparecieron dos recuerdos al mismo tiempo, uno alineado con el archivo, otro con mi hoja, y ambos se sentían completos, sin prioridad clara. La figura en la celda opuesta permanecía inclinada, pero ahora parecía duplicarse en sí misma, una leve superposición de contornos que no lograba enfocar, como si también estuviera siendo registrada en más de una versión simultánea. Mi mano siguió escribiendo sin pausa, aceptando esa multiplicación como si fuera parte del proceso. Cada línea generaba otra, casi igual, y entre ambas se abría un espacio donde surgían correcciones que no pedí. Al final de la página, las anotaciones comenzaron a encimarse, una encima de otra. Algunas negaban lo que acababa de escribir, otras lo repetían con cambios mínimos. Y en medio de esa superposición apareció una voz que no reconocí como mía, firmando como si siempre hubiera estado ahí, invalidando eventos que luego volvían a aparecer con ligeras variaciones, sin que nada fuera confirmado desde fuera, como si todo dependiera de ese sistema que duplicaba y alteraba sin detenerse. La primera vez que noté su indiferencia fue en el trazo. Mi nombre aparecía sin esfuerzo, sin esa duda mínima que siempre acompaña lo propio. Y aún así no reconocía el impulso, lo aceptaba igual, como si no hiciera falta entender de dónde venía, como si la continuidad ya no importara dentro de la celda de Paiute Tom. No hubo resistencia en ese punto, solo una especie de acuerdo silencioso. Mi mano seguía escribiendo frases completas que no había pensado, y yo las dejaba pasar. Las leía después sin corregirlas, con una calma que no era mía, como si la pérdida de continuidad fuera un detalle menor dentro de algo más amplio. El sonido seguía, adelantándose medio segundo, pero dejó de inquietarme, empezó a sentirse útil, una guía que marcaba lo que vendría, y mi mano ya no intentaba alcanzarlo. Se acomodaba detrás sin cuestionar, como si ese desfase
Fue la forma correcta de avanzar en la prisión de aislamiento. La figura en la celda opuesta inclinó la cabeza antes de que yo pensara en hacerlo, y cuando mi cuello cedió, no sentí el desfase como error, sino como coincidencia, una sincronía tardía que ya no necesitaba explicación, y mi hoja lo registró con una precisión que no discutí. El archivo institucional mostraba versiones, cada vez más limpias, menos contradictorias, y empecé a preferir esa claridad, aunque no coincidiera con lo que vivía. Leía esas líneas y las sentía más cercanas que mis propios recuerdos, como si fueran la forma correcta de ordenar lo que estaba pasando. El guardia pasó sin mirar. Dijo algo sobre rutina estable, y por primera vez no intenté contrastarlo con lo que veía. Mi mano ya lo había escrito antes, y lo dejé así, sin añadir variaciones, sin insistir en lo que no encajaba, como si la versión oficial fuera suficiente. Empecé a notar que mis frases cambiaban de tono, se volvían más firmes, más directas, menos mías, y aún así no generaban rechazo. Al contrario, había una comodidad extraña en escribir sin decidir, en dejar que las palabras llegaran completas, sin ese proceso que, antes, sentía necesario. La figura en la celda opuesta dejó de parecer ajena. Su postura ya no me resultaba extraña. Había algo familiar en la forma en que ocupaba el espacio, como si repitiera una posición que yo mismo había sostenido antes, y mi hoja lo describía sin marcar diferencia entre ambos. Probé escribir una frase deliberada, algo que recordara como propio, pero antes de terminarla ya estaba corregida, alineada con el resto del texto, y no sentí la necesidad de recuperarla. La versión ajustada parecía más adecuada, más coherente con todo lo anterior. El sonido adelantado empezó a mezclarse con mi respiración. Ya no distinguía cuál venía primero, y en ese cruce, mis pensamientos dejaron de tener un inicio claro, aparecían completos, listos para ser escritos. Y mi mano los seguía, sin preguntar de dónde venían. El archivo institucional añadió una nota breve: estabilidad confirmada, ausencia de inconsistencias relevantes, y al leerla no sentí desacuerdo, aunque sabía que antes habría cuestionado cada palabra. Ahora solo asentí, como si esa descripción me perteneciera más que cualquier otra. La figura en la celda opuesta apenas se movía, pero cada mínimo cambio coincidía con lo que yo escribía, o tal vez era al revés. Ya no podía establecer el orden, y esa imposibilidad dejó de molestar. Se volvió parte del ritmo, algo que simplemente ocurría. Mi nombre apareció otra vez en la hoja, repetido con una caligrafía más firme. Y esta vez no intenté detenerlo. No sentí que estuviera siendo escrito por otro, sino por una versión de mí que no necesitaba recordarse para seguir avanzando. El guardia volvió a detenerse frente a la celda de Paiute Tom. Habló sin mirarme. Su voz sonó igual que en el archivo, y por primera vez ambas versiones coincidieron sin esfuerzo, sin duplicaciones, como si el sistema hubiera decidido una sola línea válida. Leí lo que llevaba escrito, y no encontré interrupciones. La narrativa fluía sin cortes, sin esas superposiciones que antes llenaban los márgenes, y en esa continuidad empecé a perder la referencia de dónde había empezado todo, como si siempre hubiera sido así. La figura en la celda opuesta ya no parecía separada. Su inclinación era la misma que sentía en el cuello, su quietud coincidía con la mía. Y por momentos dejé de verla como otra presencia. Empezó a sentirse como una extensión que no necesitaba explicación. El archivo institucional pasó a una nueva página, sin que lo tocara. El contenido era claro, directo, sin variaciones. Describía un proceso completo, sin anomalías, y al leerlo tuve la sensación de estar recordando algo que no viví, pero que igual acepté. Mi mano siguió escribiendo. Cada frase encajaba con esa versión estable, sin contradicciones, sin márgenes llenos, y en esa limpieza algo se calía. Cerró sin aviso, como si ya no hiciera falta registrar diferencias, como si todo hubiera sido resuelto en silencio. El sonido dejó de adelantarse, o tal vez dejó de importar, ya no marcaba el ritmo.
Mi escritura avanzaba sin depender de él, y esa ausencia no generó alivio ni inquietud, solo un vacío leve que pasó desapercibido en la continuidad del texto. Intenté recordar una de las primeras. Anomalías, el desfase, la duplicación, la resistencia, pero las palabras no aparecieron. En su lugar surgieron frases alineadas con el archivo, describiendo normalidad, y mi mano las escribió sin pausa. No. La figura en la celda opuesta permaneció inmóvil, ya sin ese contorno incierto. Ahora era clara, definida, y aún así no sentí la necesidad de mirarla más, como si ya no aportara nada nuevo a lo que estaba ocurriendo. El guardia habló otra vez. Su voz fue directa, breve, y mi hoja la registró en el mismo instante, sin adelanto ni retraso. Una coincidencia exacta que no cuestioné, como si ese ajuste final fuera parte del procedimiento. El archivo institucional añadió una última línea. Procedimiento completado, sin detalle, sin explicación. Y al leerla mi mano se detuvo por primera vez. Sin esfuerzo, sin resistencia. Como si no quedara nada por escribir. Intenté continuar, formar otra frase, pero el trazo no respondió igual. Hubo una pausa que no reconocí, y en ese espacio sentí una presencia distinta, no externa, sino interna, ocupando el lugar donde antes surgían las palabras. La hoja quedó a medio renglón, una palabra incompleta, sin corrección, sin duplicación, y en ese corte algo cambió sin registrarse, como si la transcripción hubiera sido interrumpida por una intervención que no quedó escrita. El archivo institucional cerró la página, sin mostrar cómo la nota final permanecía visible. Procedimiento completado, y debajo no había nada, ningún detalle, ningún registro adicional que explicara lo ocurrido en ese último momento. Me quedé mirando mi nombre en la última línea completa. No, sentí distancia, tampoco certeza, solo una familiaridad distinta. Como si perteneciera a alguien que no necesitaba recordar para seguir existiendo dentro de ese registro. La figura en la celda opuesta ya no llamó mi atención. Su presencia se diluyó en la rutina, o tal vez se integró de una forma que no requería ser observada, y no intenté confirmarlo. No sentí que fuera necesario. El león guardia no volvió a hablar, o si lo hizo, no quedó en la hoja. El silencio ocupó el espacio sin generar incomodidad, como si también formara parte de esa versión estable que el archivo sostenía. Quise volver a las páginas anteriores, buscar las variaciones, las contradicciones, pero el archivo ya no las mostraba, solo quedaban registros limpios, coherentes, y cualquier rastro de desfase parecía no haber existido nunca. Aún así, en el borde de una hoja, encontré una marca leve, casi invisible, una repetición mínima de una palabra, y no supe si era un error o un resto. No lo corregí, no lo señalé, lo dejé ahí sin decidir qué significaba. No hubo cierre, no hubo explicación, solo esa continuidad que ahora parecía suficiente, y en algún lugar del archivo, fuera de mi vista directa, supe que podían existir otras páginas, otros registros que repitieran el patrón sin confirmarlo, sin conectarlo del todo. La hoja volvió a moverse sin mí, y mi nombre salió antes que el pulso. En la celda de Paiute Tom, el sonido regresó adelantado, y ya estaba escrito. El guardia marcó el archivo sin tocarlo, y mi firma apareció encima. La figura en la celda opuesta inclinó la cabeza, igual que yo. Antes de hacerlo, la tinta corrigió mi nombre, y ya no era el mío, ya no era yo, ya no era yo.